agradecido del Señor porque permite que una vez más podemos seguir escudriñando su palabra, y hoy empezamos el capítulo 27 del libro de los Hechos, así que le invito a que vayamos a él, al capítulo 27, y podemos aquí adentrarnos en estos versos, desde el versículo 1 hasta el versículo 9, lo leemos y así podemos empezar disfrutando de esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Tengo la traducción, la nueva traducción viviente. Si tiene otra versión, en la Reina Valera, cualquier otra versión, lo único que esta versión es un poco más dinámica y dice la cosa más a nuestro lenguaje, ¿verdad? El versículo 1 dice que cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia, y a Pablo y a varios prisioneros más lo pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán de regimiento imperial. También nos acompañó Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Salimos en un barco matriculado en el puerto de Adramitio, sitiado en la costa noroccidental de la provincia de Asia. El barco tenía previsto hacer varias paradas en distintos puertos a lo largo de la costa de la provincia. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde allí nos hicimos a la mar y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso, así que navegamos hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí, el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades por fin nos acercamos a Nido, pero teníamos viento en contra, así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento, frente al cabo de Salmón. Seguimos por la costa con mucha dificultad y finalmente llegamos a buenos puertos cerca de la ciudad de la Salacea. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Amén. Lo dejamos hasta aquí y vamos a ver un poco
el contexto. Dice que Pablo había apelado a César, ¿verdad? Esto lo hemos visto en los capítulos anteriores. Festo le envía a Roma, aunque tanto él como Agripa estaban de acuerdo en que no había razón para matar a Pablo o para encarcelarlo. Festo entregó a Pablo junto con otros prisioneros a un centurión llamado Julio para que éste le llevase a Roma para comparecer ante César. En Hechos, capítulo 27 y 28, constituyen el deseo cumplido de Pablo de ir a Roma. Recuerdan que en los capítulos anteriores nosotros vimos que Pablo había deseado ir a Roma y Dios le prometió que él iba a ir a Roma a testificar, igual que como lo había hecho en Jerusalén y en otros lugares. Así que Pablo, pasado 25 o 27 años después de su conversión, había mucho tiempo, ¿verdad? Pablo ha estado deseando llegar a Roma y luego a España. En el libro de los Romanos, capítulo 15, el versículo 22 hasta el 24, el versículo 25. Sin embargo, estuvo en Jerusalén y ciudades vecinas hasta Ilírico. Romanos capítulo 15, el versículo 19, el versículo 20. En el tiempo de Dios va camino a Roma, como se lo prometió el Señor. A veces nosotros proponemos cosas, decimos que vamos a hacer, incluso fijamos el tiempo para hacer las cosas que nosotros queremos, pero nuestros deseos se hacen cuando nosotros queremos o cuando Dios quiere. En el tiempo de Dios, ¿cierto? Es en el tiempo de Dios cuando nosotros podemos hacer las cosas. Nosotros hacemos planes, pero Dios tiene otros planes, ¿verdad?, para nosotros. Después de haber pasado 25 años desde el encuentro de Pablo con Jesús, en el año 35 o el año 35-36 más o menos, es cuando Pablo tiene ese encuentro. Capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 1 hasta el versículo 28. Aquí él mismo está narrando cómo fue su conversión, ese encuentro personal. En el año 40, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, nosotros encontramos el primer gentil, o ¿qué era este gentil? Cornelio, ¿qué era? ¿Recuerda qué era? Centurión. Este hombre acepta al Señor. Y tú me dirías, ¿por qué tiene que ver esto con Pablo? Si fue Pedro el que le llevó el evangelio a este hombre. Luego te voy a decir por qué lo hacemos ahorita. En el año 42, año 43, Pablo, Bernabé, permanecen un año en Antioquía. En el capítulo 11, versículo 26. En el año 52, los judíos son expulsados de Roma, según el capítulo 18, verso 2. En el año 58, Pablo es enviado por Claudio Licia a Félix a Cesarea. Versículo 23, esto sí, lo tienen más fresquito, ¿verdad? Capítulo 23 lo he hecho, versículo 23. Dura 2 años allí preso, ¿cierto? Bueno, en el año 60, Félix es
sustituido por Festo, capítulo 24, verso 27. Y Festo escucha a Pablo y este apela a César. Y aquí entonces nosotros encontramos capítulo 25, verso 6 hasta el 11. Y en el capítulo 27 y 28 es lo que vamos a ver. El viaje de Pablo a Roma. ¿Y por qué estos años? Bueno, porque la historia nos ubica a nosotros en el tiempo en que fueron sucediendo las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender mejor las escrituras? Pues yéndonos a la historia, en cada reinado de cada rey, en qué año sucedió. Pues nosotros así podemos ver más o menos en qué tiempo nació Jesús, en qué tiempo crucificaron a Jesús, porque la Biblia no nos lo aclara, ¿verdad que no? De la única manera que nosotros podemos aclararnos es yéndonos a la historia. En los años, en el reinado de qué Herodes nació Jesús, reinado de qué otro Herodes persiguieron a Jesús, cuando crucificaron a Jesús, en qué reinado. Bueno, pues si yo quiero saber exactamente la fecha, me tendría que ir al que mandó a castigar a Jesús. ¿Quién fue? Pilato. Pues yo me tendría que ir en la historia, ¿en qué año era Pilato gobernador? Entonces, si me voy en ese año, el periodo de los años en que él estaba, pues yo me puedo más o menos ubicar en esa fecha, ¿verdad? Cuando crucificaron a Jesús. La Biblia no nos da muchos detalles a nosotros acerca del tiempo específico, pero sí nos podemos ir a la historia. Por eso hemos querido poner aquí estos años para podernos ubicar, ¿verdad? Y entender mejor. El personaje nuevo que nosotros encontramos aquí es Julio, el centurión romano, que fue asignado para vigilar a Pablo y otros presos. Y no solo para vigilarlo, sino también para ¿qué? Para protegerlo, ¿verdad? Para cuidarlo, librarlo de que le mataran y que llegara a salvo. En el versículo 2, aquí vamos a meditar un poco. Se usa el verbo embarcándonos. ¿De qué nos habla aquí? ¿Quién habla aquí? ¿Quién habla? Exactamente. Lucas. Perfecto. Lucas. ¿Y por qué Lucas y no Pablo? Lucas que está escribiendo el libro. Lucas es el escritor, ¿verdad? Del libro, y él es el que está narrando la historia de los hechos de los apóstoles. Fue escrita por Lucas. Esto es muy importante. Nos quedamos con este dato, ¿verdad? De que Lucas es el que está narrando la historia de este libro. Entonces Lucas subió a este barco con Pablo y también a Aristarco, a quien Pablo le describe como su compañero de ¿qué? De cárcel. Compañero de cárcel. Pero, ¿qué sería? ¿Que Aristarco estaba preso junto con Pablo? ¿O qué sería? ¿O voluntariamente? ¿Por qué Pablo le describe como compañero de cárcel? ¿Había hecho él alguna sedición o voluntariamente se ofreció? ¿O qué estaba? ¿Al servicio? ¿Ustedes qué piensan? Estaba colaborando, ayudando ¿a quién? A Pablo. A Pablo. Él no estaba preso, sino que él estaba al servicio del Pablo. Pablo no viajaba como un prisionero común, es ciudadano
romano y está bajo la custodia de este oficial. O sea, es importante ver cómo Dios va teniendo el control. ¿Verdad? Dice ahí mismo Lucas, por eso tenemos que observar los verbos, no es una clase de lenguaje, de gramática, pero entonces Lucas está Aristarco, y yo pienso que Aristarco ni siquiera era judío, no lo especifica Lucas, pero dice que era de Tesalónica, y ustedes saben que los judíos no se juntaban con otras personas, otras etnias, ¿no? Y ahí vemos la transformación de Pablo, o sea, cuando leemos la historia, o la contamos en una clase bíblica, pero no nos detenemos en los detalles. Aparte de que Pablo tiene compañía, que es bueno ser empático, ¿no? Con otros, pero también Pablo es un hombre transformado totalmente. Amén. Entonces, es bueno observar esos detalles ahí que son muy pequeñitos. Nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? El texto bíblico, pero si no profundizamos, si no hacemos una investigación minuciosamente, no nos damos cuenta en realidad de qué era lo que estaba pasando. Bueno, es muy importante observar los tiempos, los años que fueron pasando, porque nosotros leemos y no observamos más o menos cuántos meses, cuántos años pasaron. Nosotros pensamos que esto sucedió en un día. No sucedió en un día, sino que pasaron un proceso, ¿verdad? Que estos siervos de Dios pasaron por un proceso de años, poco a poco, y Dios fue tratando con ellos, y la obra de Dios se fue haciendo según el tiempo de Dios. Entonces en el versículo 3, tras un día de viaje llegan a Sidón. Lucas enfatiza la actitud de bondad del centurión. Le permite, es lo que dice Lucas, le permite ir a sus amigos para ser atendido por ellos. Ojito con esto, porque esto luego nos va a servir más adelante para la aplicación. Le permite, Lucas hace énfasis en este detalle para llevarnos a nosotros a reflexionar también en la misericordia que Dios tiene con cada uno de nosotros. No crean ustedes que solamente tuvo misericordia con Pablo. ¿Y qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos de esto? En Efesios capítulo 4, versículo 23, se nos manda a ser buenos unos con los otros. Buenos unos con los otros. ¿Qué significa? Que siempre es bueno cuidar a otras personas, ser cuidados por otros, y a veces fallamos en esas cosas. Ahora, ¿qué es para ti cuidar de otra persona? A ver. ¿Qué es para ti cuidar de otra persona? Cuando está enfermo, sentarte al lado, llevarle la agüita, hacerle una sopita. ¿Qué es cuidar de otras personas? Para ti. Ayudarle en lo que necesite. ¿Qué más? Colaborar. Colaborar. ¿Qué más? Ayudarle a que no haga lo malo también. Ayudarle a que no haga Lo malo. que no haga cosas malas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es ayudar para ti? ¿En qué tú podrías ayudarme a mí? Es lo que necesite. Yo necesito muchas cosas.
Necesito muchas cosas yo. La ayuda puede ser un consejero también. Un consejero, ayudarme en consejería. ¿Y qué más? Generalmente, al menos yo, antes de este estudio, yo tenía una visión de Pablo, el tipo duro del Nuevo Testamento. Y él era vulnerable, se dejaba cuidar. Y para dejarse cuidar hay que ser vulnerable, o sea, y decirle, mira, yo estoy mal. A lo mejor no se había escuchado en el barco, qué sé yo. Y a veces vamos de bravos, ¿no? Y bueno, porque no se puede declarar que soy mal. Y es que no, o sea, hay que ser vulnerable para que se cuiden. Y también hay que cuidar. Sensible, exactamente. ¿Y en qué más tú me podrías ayudar? ¿Cómo ayudarías tú a una persona? Porque no hace falta que esté enfermo, que esté inválido para ayudarlo. Motivándolo. Claro, porque nosotros tenemos una idea de que ayudar a una persona Es la necesidad inmensa. claro, es cuando una persona está necesitada, que está enfermo, que está en el hospital y nosotros vamos y queremos colaborar y nos ofrecemos a limpiarle la casa, a lavarle la ropa, a cocinarle. Que está muy bien, pero ese no es el significado de ayudar a una persona. Escucha, yo te puedo ayudar a ti tan solo con mi forma de ser. Con mi comportamiento, con mi forma de ser, yo te puedo ayudar. Yo recuerdo cuando yo era jovencito y ya empezaba a enamorarme. Había una pareja que eran ancianos en la iglesia y yo admiraba a esta pareja. Y yo decía, cuando yo me case quiero tener un hogar igual que ellos. Y era mi ejemplo a seguir esta pareja. Eran tranquilitos, no discutían. Tú ibas a cualquier hora de la casa, sin avisarle, te recibían. Y eran serviciales, estaban dispuestos a cualquier cosa. Y eran una persona serena, no hablaban mucho, los dos eran igualitos. Yo no sé cómo Dios los unió, porque eran iguales los dos, con mucho conocimiento, personas muy tranquilas, muy calmadas, y te daban un consejo, pero justo lo que tú necesitabas. No te daban más ni menos, justo lo que tú necesitabas. Entonces nosotros podemos ayudar a otras personas de muchas formas, pero también podemos desayudar a las personas de muchas formas. De la misma forma en que yo puedo ayudarte, puedo servirte a ti de ayuda, de esa misma forma puedo también servirte de piedra de tropiezo o obstáculo para avanzar. En el versículo 4 es más fácil de entender el verso en la Nueva Biblia latinoamericana. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, a sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. O sea, escucha, lo que yo entiendo es que ellos se refugiaron a la orilla de esa isla para que los vientos no le azotaran fuerte, sino que esa isla le protegía de los vientos para que ellos fueran ahí. ¿Y cuántas veces tú te auxilias en algunas personas como si esa persona fuera un bastón, un apoyo para ti? ¿Cierto? ¿Tú te apoyas en alguna persona? ¿Te has apoyado alguna vez en alguna persona? ¿O no? Yo muchas veces me he apoyado en otras personas para yo poder continuar. Entonces es muy bueno, ¿verdad? Apoyarnos en otras personas, pero siempre, escucha bien, siempre nos debemos de apoyar en una persona que sea ¿qué? Superior. En alguien que es superior.
para que ese apoyo pueda serte de mucha ayuda, de muchos beneficios. Cuando yo estudiaba, recuerdo que la profesora, cuando yo estaba haciendo bachiller, la profesora siempre nos decía a nosotros: cuando ustedes se vayan a buscar una esposa, no miren así, ni así, miren así. Ese era siempre su consejo: no miren así, ni así, miren así. Queriendo decir que nos buscáramos a alguien superior a nosotros, no es inferior a nosotros. Un poco muy egoísta, ¿verdad que sí? Muy egoísta, ¿no? Pues yo me guié de ese consejo, me llevé de ese consejo de esa profesora. Mírala ahí donde está, mire así. No es estatura, no tamaño, no es estatura. No es de estatura, sino de qué? Conocimiento, que sea más espiritual que tú, que sea más inteligente que tú, que te ayude, que en vez de hundirte, de hacerte menguar, que te haga ¿qué? Crecer. Dice un dicho que la mujer hace al hombre y no el hombre a la mujer. Y Dios le dio un 75% de inteligencia a las mujeres más que a los hombres. Los científicos dicen que el cerebro de las mujeres son más difíciles de estudiar que el cerebro de los hombres. Tienen más tejido, más cosas ahí. Aquí hay un mapa. ¿A dónde íbamos? ¿Dónde quedamos? En Chipre. Quedamos en Chipre. En el mapa, los que tienen buenos ojos podrán ver aquí ¿dónde iban? Cesarea, Sidón, ¿lo ven? A este lado. ¿La ven? Nos ubicamos en Jerusalén, que es donde empezó el problema, ¿cierto? El templo estaba en Jerusalén, allí empezó el problema, y de ahí lo llevaron a Cesarea. Cesarea dura ¿cuánto? 2 años preso en Cesarea, ¿vale? Y de Cesarea van ¿a dónde? A Sidón, ¿vale? Entonces ven a Chipre por donde ellos le pasan al otro lado de Chipre, protegiéndose del viento para llegar ¿a dónde? A Mira. Bueno, en Mira. Es decir, usaron a Chipre para protegerse de los vientos fuertes, luego partieron a Mira, donde el centurión encontró un barco italiano, según el versículo 6, y este barco avanzó lentamente, según el versículo 7. Intentan luchar con los vientos y van al amparo de Creta, sotavento de Creta, según el versículo 7. Bueno, en el versículo 8, la embarcación llegó con problemas a buenos puertos, bueno, que de vuelo no tenía muchas cosas, ¿verdad? Pues no era un lugar conveniente para afrontar las durezas del invierno. Buenos puertos era el nombre de ese lugar, ¿verdad? Pero no es porque era bueno. Aquí encontramos otro mapa. Bueno, entonces, sí, el mismo mapa, pero lo encontramos otra vez con el mapa. Entonces, el versículo 8, ven Hechos, versículo 8, buenos puertos, aquí está, ¿verdad? Está ahí cerca, hay otra ciudad, Lasea y
Fenice. Bueno, Creta. Creta tiene estos otros cuantos. Entonces, versículo 9, para entender este versículo, sin dudar hay que buscar otra traducción que no sea la Reina Valera. Vamos a ver estas versiones. ¿Cómo nos dice este verso? Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Esto es la nueva traducción viviente. La traducción en lenguaje actual dice: era peligroso seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Entonces Pablo les dijo a todos en el barco que era peligroso. La Reina Valera dice: y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba. ¿Lo han entendido? Bueno, ahora lo vamos a entender. Lo que Lucas quiere decir o quiere transmitir para que era peligrosa la navegación, es decir, nos da información del tiempo, pues a partir del 14 de septiembre empezaba la época delicada para navegar, pues los barcos antiguos no estaban preparados para enfrentar tempestades invernales. Los barcos no eran preparados como en estos tiempos. En estos tiempos ya pueden navegar en cualquier situación y no les es peligroso. Bueno, no tanto si se enfrentan en tiempos como el Titanic, ¿verdad? Pero en el versículo 9 podemos observar, este es el ayuno que Lucas está aquí hablando. Los judíos hacían para el día de la expiación. Ellos ayunaban y oraban. Variaba entre fines de septiembre y comienzos de octubre. Esta es la fecha en que Dios le dio al pueblo de Israel que tenían que hacer esa fiesta de la expiación. Y Lucas nos ubica en tiempo y espacio como si hoy dijéramos la pasada Navidad. Y todos sabemos que es ¿qué? Diciembre para nosotros. Una preguntita. Bueno, ahora quería decir algo. Creo que Lucas, bueno, el Espíritu Santo no, el que está en Lucas, pero es como que él escribe, al menos el de la Reina Valera no se le ocurra mucho, porque es como que él escribe y ha venido durante 2 días, ¿qué es esto del ayuno? En el verso 9. Porque Carlos dice, un ayuno y amonestaba. Entonces tú tienes que buscar el comentario. Y es eso, como que yo diga, la Navidad pasada me pusieron un escalón. Entonces ya todo el mundo va a saber que es diciembre, que hace frío, que es una época de familia. Entonces, él está hablando y cuando uno lo lee, uno no entiende nada. O sea, en el ayuno y él dio un consejo. Pero lo que Lucas quiere decir es la época que está. De hecho, es esta época que estamos nosotros. Yo decía, la providencia de Dios es finales de septiembre, principio de octubre, hoy es 25. ¿Qué quiere decir? Que empieza el invierno, que era peligroso. O sea, Pablo está poniendo su vida en peligro. O Festo ha puesto la vida de Pablo en peligro. O sea, y claro, cuando uno lo lee a simple vista, uno lo ve esas cosas. Así es. Bueno, pues vamos a la pregunta. Vamos a ubicarnos en el viaje de Pablo. Pablo va en el barco, ha salido ha cambiado de barco y se ha enfrentado a
a una tempestad, ¿verdad? ¿Cómo ha estado trabajando Dios hasta aquí, en este viaje? No en mí, no en ti, sino céntrate en lo que estamos analizando. Estamos analizando el viaje de Pablo y el problema que está teniendo. Hasta aquí. ¿Cómo ha estado trabajando Dios? Lo que miro es que Dios ha puesto gracia en Pablo. Y vemos que Julio, que era el que le llevaba, pues le dejaba, ¿no?, que él se acercara a sus amigos para que le atendieran. Y también le escuchaban. Y eso solamente lo hace el Señor, porque si hubiese sido por lo demás, pues igual, pues diciendo, usted era un preso más y no dejamos hablar, ¿no? Le puso gracia, ¿no?, y le escuchaba. ¿Qué más? ¿Qué más? Venga, esto es para participar. A ver. Bueno, yo pienso que aunque estaba pasando una travesía tan fuerte, era el propósito de Dios. Y aún, o sea, lo que yo entendí, yo estuve leyendo el capítulo hoy, que aún las circunstancias que estemos viviendo, la providencia de Dios va a estar ahí. No podemos apartar la fe. Porque Pablo siempre, él hablaba, él le decía, aunque ellos no escuchaban, pero él mantuvo su fe. Aún las circunstancias, aún la tormenta, hay que seguir confiando. Amén, sí. ¿Quién más? Venga, que esto es para participar todos, no me dejen nada más solo. No, nadie más. Bueno, pues seguimos entonces. Pasamos a la siguiente. Dios, hasta aquí, ha trabajado mostrando esa providencia, ¿verdad? La providencia no es una palabra que nosotros la encontremos así muy común en la Biblia, ¿verdad que no? ¿No? ¿Ha leído alguna vez un verso en la Biblia que diga, que hable de la providencia? Bueno, la providencia es el gobierno de Dios por el cual Él, con sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas en el universo. La doctrina de la divina providencia afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. La fuente es todo cuestión. Cierta información es sacada de Google. La providencia y la bondad del centurión hacia Pablo, nosotros vemos aquí que Dios pone favor en Pablo y el centurión es que bondadoso con Pablo. ¿Es providencia de Dios o no? Sí es. Claro. El centurión podía ejercer su poder, su autoridad para tratar a Pablo igual que a todos los otros presos. ¿O no? Bueno. Dios mueve a Julio, que es el oficial a cargo de Pablo, cuando le permitió desembarcar para visitar a sus amigos en Sidón, a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. ¿Lo hace Dios? ¿Eso no lo hace Dios? Claro que lo hace Dios. Él no le dio libertad a todos los presos que iban en esa embarcación. En esa embarcación no iba Pablo y 5 presos solamente, no. No le voy a decir la cantidad que iban, pero eran bastantes. Más adelante lo vamos a ver, cuánto iban en ese barco. La providencia en la compañía de Pablo. ¿Quién iban acompañando a Pablo? Vimos que iba Lucas y ¿quién más? Y Aristarco. Sin duda,
Lucas estaba en Cesarea los 2 años del encarcelamiento de Pablo, pero esta etapa de la vida de Pablo está ahí. Además, le acompañaba también Aristarco. La providencia de Dios bendice también ¿a quién? A otros. A otros. Sabía que cuando Dios te usa a ti, te está usando no solamente para bendecirte a ti, sino para que tú seas bendición a los demás. ¿Lo sabía? Si no lo sabía, ya lo sabe, hermanos. Que las bendiciones que Dios te da a ti no es solamente para ti, sino para quién? Para los demás. Escucha, cuando Dios te usa, tú eres un siervo, una sierva de Dios, y tú estás orando, tú estás leyendo, tú estás ayunando, tú estás haciendo la obra del Señor. Cuando tú te levantas a orar de madrugada, ¿tú crees que solamente tú tienes paz en ese edificio donde tú estás viviendo? ¿No? También tus vecinos, todos los que están viviendo ahí en ese edificio, están siendo bendecidos porque allá hay un siervo de Dios que está orando. Y si Dios te está protegiendo a ti, también a ellos, ¿o no? ¿O acaso Pablo iba en el barco y Dios solamente estaba protegiendo el lugarcito donde estaba Pablo? ¿O estaba protegiendo el barco por completo? ¿Tú qué piensas? El barco completo. Todos los que iban en ese barco estaban recibiendo la bendición de Dios. Así fueran ateos, así fueran asesinos, así fueran ladrones, los que iban ahí, todos esos presos que iban ahí junto con Pablo, todos ellos estaban siendo bendecidos por la providencia del Señor. Así que la providencia del Señor es también para bendecir a los demás. Seguro que Pablo predica a los que van en el viaje con él. ¿Cuántas personas van? 276 personas. Escucha bien. Igual tú pensabas que iban 20 personas en el barco. Era un barco de carga, iba lleno de trigo. Pero escucha, ¿cuántas personas van en el barco? 276 personas. En el versículo 37 lo puede leer, de este mismo capítulo 27 que estamos analizando. Pablo le salva la vida a los presos. En este mismo capítulo, en el versículo 33, lo podemos leer. David lo puede poner estos versos. Versículo 37 dice: los 276 que estábamos a bordo, y escucha el verso 33, dice: cuando empezó a amanecer, Pablo animó a todos a que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas, les dijo. Le animó a que ellos comieran. Pero luego más adelante vamos a ver algo maravilloso también que ocurre. No solamente él le anima para que coman, porque llevaban 2 semanas sin comer. El que no come, ¿qué hace? Está débil, ¿verdad? Estaban tan preocupados, tan afanados, luchando con el viento para salvar la vida, que se le había olvidado comer. No solo ellos, sino también Pablo. Si no habían preparado comida para ellos, tampoco para los presos. Así que 2 semanas sin comer, luchando, batallando con el viento. Pablo cogió el pan, lo bendijo, empezó a comer, y los demás también empezaron a comer. Bueno, la providencia de Dios
a pesar de una realidad, hay una circunstancia real y es la dificultad de viajar al final del verano. Lo cierto es que afrontaron dificultades desde el principio, pero Pablo está en las manos de Dios. Llegaron con mucho retraso, sí. No llegaron en el tiempo que yo quería, pero llegaron, ¿verdad que sí? Llegaron a buenos puertos en la isla de Creta, según el versículo 8. Aquí, en estos versos, nos encontramos con algunas frases, como vientos contrarios, versículo 4, a duras penas, versículo 7, costeando con dificultad, versículo 8, mucho tiempo, versículo 9, peligrosa navegación, también en el versículo 9. Y hay, en estas frases, nosotros podemos ver el sufrimiento o no, ¿cierto? En la vida de un cristiano no es todo sabor a miel, todo no es dulce, ¿verdad que no? También hay cosas que son muy amargas, dolorosas, no todo es disfrutar, todo no es paz, todo no es amor, ¿verdad que no? También hay sufrimiento. Y en este viaje nosotros podemos ver esa lucha, ¿verdad?, que ellos tenían para llegar a ese lugar. En esta pregunta, o en estas dos preguntas, vamos a hacer una primero, vamos a mirar esa pregunta y luego vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué usted piensa? Que en este sufrir de lo que iban en este barco, ¿no estaba Dios en control? ¿O qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios lo dejó? Dice Lucas que ellos avanzaron a sotavento, como si fuera que se abandonaron a la misericordia de Dios, o dirían los del mundo, a la suerte. ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Estaba allí Dios? No estaba la misericordia de Dios ahí en ese momento. Hay una palabra que se pronunció varias veces ahorita que se llama providencia. Pero si estamos hablando de la providencia de Dios. No me vayan, que sea la segunda. La primera pregunta. ¿No está Dios en control aquí? No, es que ahí le digo, es que tiene que estar en control. Porque si estaba control. Si está desde el principio, pues no puede cambiar. Yo pienso que sí, que Dios estaba en control, aunque los vientos estaban contrarios a la realidad. Pablo estaba confiado. Y la providencia de Dios se ve en que ellos ninguno murieron. Aunque la mar estaba, los vientos muy fuertes, ellos todos permanecieron ahí vivos, el Señor los guardó. ¿Quién más? También, claro, si Dios tiene la providencia, que es el control de todo, la tormenta la creó Él. Como ha dicho en 276 en el barco. En el versículo 34 Pablo les anima y dice: no teman porque conserven, o sea, que comieran y conserven comida, porque ni un solo cabello de su cabeza perecerá. O sea, le estaba como predicando y animándolo. Cuando llegaron a puerto, entonces veían que lo que decía Pablo era verdad, ¿no? Que le estaba testificando que no iba a pasar nada, que no iban a morir. Que se estaba evangelizando ahí a la vez. ¿Estaba Dios a control? No estaba Dios a control. Porque si no hubiera habido la tormenta, no habría habido esa circunstancia de que estaban ahí. ¿No? Habría habido Dios bastante. siempre tiene el control.
tiene dominio y control de todo. Aún lo malo lo utiliza para el bien. Vale. Entonces la segunda pregunta es, ¿dónde está la providencia de Dios? Aquí, en esa lucha, ¿dónde está la providencia de Dios? ¿Dónde tú la ves? En la fe de todos los siervos, porque el Espíritu le estaba con cada uno de ellos, con Pablo y con cada uno de ellos. Ya chivado. Ya la leí. Pues sí. Entonces, Yo pienso que Dios está controlando las circunstancias. Vale, septiembre, octubre, ¿no? Pero ellos se meten por el medio de la isla, en el mapa lo vemos, para estar cubiertos. Usan como yo le dije a alguien, como el ingenio, en medio de la dificultad, y lo decía el hermano Jenson, es que donde crecemos y sale el ingenio. O sea, sotamiento significa que ellos se meten al amparo de la dos. Y yo veo que la providencia está en la inteligencia de los pilotos, o sea, en vez de irse por afuera, por todo el mar abierto, se meten siempre por la isla. O sea, la providencia la vemos en los pequeños detalles. De cómo nosotros reaccionamos ante el mundo caído, porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. O sea, eso no nos lo va a despintar nadie. Pero Dios está en control y su providencia está en las pequeñas cosas, que nosotros lo llamamos suerte. ¡Ay, qué suerte! Y es Dios en los detalles. así es. ¿Nadie más? Qué timidez, está muy tímido. El algo aquí es que la sabiduría, no la humana, sino la de Dios, no la sabiduría que Dios da, que dio sabiduría a esta persona, capitán de barco, a que eran unos vientos, como se dice, vientos transversales, contrarios, lo cual ellos, lo que es sotavento, y que hay otro nombre, que es los vientos que vienen del sur y los vientos del norte. Entonces, si vienen del sur, ellos se ponen en sotavento, que es la otra contraparte para que se protejan. Esa es la palabra que se usa al amparo de Dios. Y esa sabiduría, pues, está bien, tenía mucha experiencia, el capitán podía hacer, tuviera experiencia, pero tuvieron sabiduría que fue de parte de Dios. Así es. Bueno. Tiene más que ver con la voluntad de Dios. Cuando Pablo dice que él deseaba ir a Roma, ¿no? Y también dice que Dios le había prometido que iba a ir a Roma. Pues la voluntad de Dios era que fuera a Roma. Pablo no sabía cómo. Pablo no sabía cómo iba a ir a Roma. Y le tocó de esa forma. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era llevar a Pablo a Roma, pero Pablo no dijo, bueno, entonces llévame en un vuelo directo allá. ¿No? Un vuelo sin escala. O voy a ir a Roma en un vuelo sin escala. No, dice que cogieron el barco y estuvo 2 años en un lado, fueron a Sidón, y todo era el proceso del camino donde Pablo necesitaba estar y llegar. Pero todo eso estaba provisto por Dios, lo que es la providencia de Dios. Entonces tiene que ver más con la voluntad respecto a lo que Dios ya tiene en mente. Porque yo, por ejemplo, le puedo pedir a Dios, quiero esto, y yo me imagino eso que quiero de la manera en que yo lo quiero, y cuando lo recibo no lo recibo como yo lo quiero, sino como Dios quiere. Y de esa manera se contrasta con lo que Jesús sufrió o experimentó momentos antes de ser crucificado, ¿no? Un tiempo antes de ser crucificado, que va en oración al Padre a pedirle que él sabía lo que venía, y va al Padre a pedirle que le deje pasar esa copa, y él mismo se responde porque dice, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces muchas veces pensamos que es como queremos nosotros, y es que ¿por qué no se dio así? O porque Dios es negativo. No es que Dios sea negativo, es que Dios lo está usando
cualquier circunstancia para podernos, porque Él conoce lo que nuestro corazón necesita cambiar Así es. y Él conoce lo que nuestro corazón necesita recibir. Así es. Entonces tiene que ver más con la voluntad conectada a la providencia de Dios. Así es. Así es. Nosotros le pedimos a Dios. Tú le pides a Dios. Vengamos, ¿verdad? Y le hacemos peticiones a Dios. Pero a veces Dios nos da lo que nosotros le estamos pidiendo, pero no nos lo da como nosotros queríamos. Así es. Y ahí está el asunto, hermano. Porque Él nos da las cosas conforme como Él ve que es de bendición o que es mejor para nosotros. Así es. Entonces, muchas veces le ponemos condiciones a Dios. De hecho, perdón, pastor, de hecho Pablo es testigo de eso porque dice que él en 2 ocasiones le pidió a Dios que lo sanara o le quitara el aguijón en la carne que él llamaba. Pero él mismo recibió respuesta de Dios de que no lo hizo porque era necesario que él viviera eso para poderlo mantener humilde frente a toda la información espiritual que él estaba recibiendo. Porque, pues si vemos, casi un poco más de la mitad de la información espiritual que recibimos en el Nuevo Testamento es de Pablo. Así es. Y ahí entonces cuando la gente se atrinchera, porque entonces dice la bendición de Dios no es miedo de tristeza, pero eres tú, o sea, si tú sabes que tú estás en el centro de la voluntad de Dios, pero hay una tormenta, porque vamos a ver la semana que viene que el barco se va, pero si tú tienes paz, o sea, que no es como yo quiero, que es como yo quiero, pero muchas cosas rompemos relaciones, rompemos muchas cosas basadas en el reverso de que la bendición de Dios no es de tristeza, y Él está en el centro de la voluntad de Dios, en la providencia de Dios y el control de Dios. Y ahí es cuando tenemos que aplicar la Biblia, pero ver otras historias. José, Pablo, Pedro, el mismo Jesús que Dios le dijo que no en Getsemaní. Porque lo fácil es aplicarlo a algo que está yendo mal es porque no es la bendición de Dios. Entonces, no es buena la historia para aplicar. Claro. Dios le dijo cuando el rayo de luz, que el instrumento escogido para hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Para predicar el Evangelio. Pero Él no le dijo para sufrir y para ir a la cárcel, ¿verdad? Ya, luego, cuando Él va camino a Jerusalén, es cuando el Espíritu Santo empieza a decirle que va a sufrir, que va a ser encarcelado, ¿cierto? Pero ese plan de Dios y el deseo de Pablo ir a Roma con esa libertad de predicar allí el Evangelio, pero él no va en su propia libertad, él va como con cadenas, va con cadenas, y él no va, a él lo están llevando, a él lo llevan, y el tiempo que dura allí en Roma, lo dura bajo, ¿qué? Bajo custodia de los guardias. Así que ve cuál es la voluntad de Dios. Y es de allí donde Él entonces está enviando carta a las otras iglesias. Y es de allí donde las otras iglesias mandan a visitarlo y le mandan a pedir consejo. Y de allí está siendo de bendición. ¿Para quién? Yo me imagino Pablo como nuestro corazón. El corazón de nosotros es el que se encarga de ¿qué? De bombear la sangre y los nutrientes a todos nuestros ¿qué? Órganos, a todo el cuerpo, al cerebro y a las uñas de los pies. Escucha, las cosas más pequeñitas de nuestro cuerpo, más insensibles, mira que nos crecen y la cortamos y no nos da dolor. El corazón se encarga de bombear la sangre y los nutrientes a todo el cuerpo. Pues yo
Me imagino que Pablo, o sea, en mi mente está que Pablo es el corazón de todas las iglesias, porque él está mandándole cartas y consejos de allí. Está en un punto fijo y de allí está haciendo bendición a todas las iglesias. Está aconsejando a los pastores y está conmonetando a los que se portan mal en las iglesias. Desde el más pequeño hasta el más mayor. Ve cómo Dios está guiando, cómo Dios está orquestando todas las cosas, ¿verdad? Entonces la providencia divina no necesariamente significa que todo saldrá bien, sino que Dios es capaz de transformar las dificultades de este mundo caído en el bien de sus hijos para la gloria suya, para su gloria. O sea, todo lo que estaba pasando ahí en el barco, todo eso, no piense tú que era que Dios se había olvidado de esa embarcación, no. Era para que tanto Pablo como esas 270 personas que iban allí, todos ellos vieran a un Dios soberano, a un Dios poderoso, a un Dios que era suficiente para guiar ese barco y controlar esos vientos. Para nosotros, para reflexionar en lo que hemos aprendido en esta noche, Dios cumplirá sus palabras en cada uno de nosotros. Escucha bien, por más lejos que tú estés, por más disgustado que tú estés, por más débil que tú estés, Dios va a cumplir su palabra en ti. Por más derrumbado o descaído que tú estés, Dios te va a levantar. A alguien va a usar. O usará el mismo Espíritu Santo en ti que te va a dar fuego. O te va a poner a una persona ahí que te va a estar pinchando como ese aguijón que tenía Pablo, que le hacía perseverar, orar y ayunar y tener esa relación con Dios personal. Así Él lo va a hacer. Nos llevará a lugares de bendición por amor a ¿quién? Por amor a su nombre. ¿David? Iba a decir eso, lo que has dicho, porque Dios no Dios estará ahí, pero que Dios también quiere ver nuestro esfuerzo, ¿no? Que Él dice que donde no llega nuestra fuerza es donde aparece Él, y ahí también lo vemos cuando ya está, que ya lo veremos, cuando están a punto de ahogarse, cuando se salva nada y aparece el cuerpo, donde sea. Pero que nosotros tenemos que estar siempre confiando y creyendo en Dios. Amén. A pesar de lo que vemos. Hermanos, en estos 9 versos nosotros vemos la grandeza de un Dios soberano a control, de los mínimos detalles que a nosotros se nos puedan escapar. Dios provee, Dios cuida, y aunque nosotros veamos que las cosas no están saliendo como nosotros queremos, Dios está a control de todo, de los mínimos detalles. Él está a control. Y nosotros lo que tenemos que confiar en Dios, depositarnos en su mano y orar, aprender a depender de Él, porque Él está a control. Lo único que nosotros no nos dejamos guiar. Ahora la pregunta que yo te dejo para que reflexione en el transcurso de esta semana, y que tú sigas leyendo el versículo 10 en adelante del libro del capítulo 27 de Hechos. Tú te estás dejando guiar por Dios. Te estás dejando guiar por Dios. Porque lo que aprendemos de Pablo hasta aquí, hasta este versículo 9, es que Él en todo momento se está dejando guiar. Escucha, desde que lo
empezaron a golpear en el templo en Jerusalén, desde ese momento él se depositó en la mano de Dios, se dejó guiar. Desde ahí está al cuidado de centuriones, gobernantes, de reyes, y al cuidado de Dios. Se está dejando guiar en todos momentos, y ahora tú te estás dejando guiar por Dios, porque a veces Dios nos pone personas a nuestro lado que son, como dice Ada, erizo o gato. Los gatos son llenos de espinas, si tú quieres abrazarlos te van a pinchar, ¿cierto? Los erizos, si tú los pisas, te van a pinchar. O sea, que por donde quiera que tú lo quieras tocar, te van a dañar, te van a hacer daño. Entonces Dios nos pone personas así a nuestro lado que nos hacen daño, pero eso es para que tú te perfecciones en Dios, para que tú le busques, porque de seguro que si tú tienes una persona que te está haciendo daño, tú vas a empezar a doblar rodillas y a pedirle al Señor, transfórmalo o quítamelo. ¿O no? ¿A que sí? ¿A que sí? Piensa un poco, si tú te estás dejando guiar por Dios. Que Dios te bendiga.